Hola, muy buenos días, muy buen día, buenas tardes ya. El Señor los bendiga grandemente. Es mi anhelo que tengan una semana bendecida y sobre todo una semana en la que puedan sentir el abrazo del papá, en la que puedan sentir su amor y puedan ver esa mano de Dios milagrosa obrando sobre sus vidas cada día, cada momento, guardándonos. Es mi deseo para ti esta semana. Es un honor estar una semana más compartiendo la palabra del Señor. Y quiero empezar orando. Padre amado, buenas tardes, Señor. Gracias, Padre, por un día más, Señor, en el cual podemos estar aquí hablando de tu palabra, hablando de tu nombre, pudiendo llevar, Señor, tu evangelio a más lugares, Padre. Te pido, Señor, y yo te ruego que sean tus palabras y no las mías, Señor. Que me des de nuevo, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Y que tu mensaje llegue claro, conciso y haga aquello, tu palabra, que tiene que hacer en cada quien, incluyéndome a mí, Señor, incluyendo mi familia. Gracias, Padre, gracias. Te dejamos el espacio a ti, Espíritu Santo. Sé tú y no yo. Sé tú quien toque y transforme corazones. Gracias te damos, amado Señor. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos en el segmento de la iglesia primitiva. Seguimos estudiándola a fondo, poquito a poquito, porque es lo que el Señor está hablando para estos tiempos. Dios está hablando que debemos volver a esa iglesia verdadera que nuestro amado Señor Jesús dejó establecida. Y hoy vamos a hablar un tema apasionante realmente. Y es que vamos a estudiar cómo Dios dejó guardado, y yo quiero llamarle escondido, el modelo de avivamiento para este tiempo moderno en el cual estamos viviendo en la iglesia temprana. Y ahí quedó guardado y preservado para que hoy podamos accesar a él y lo podamos poner en práctica y podamos llevar el nombre de Cristo a las naciones. Voy a compartirles mi pantalla para que entremos ya en materia. Aquí estamos, perfecto. Aquí estamos, la iglesia primitiva, el modelo para el avivamiento de hoy es lo que les acabo de contar. Cuando Pedro da su primer discurso luego de que el Espíritu Santo es derramado sobre ellos en Pentecostés, él le explica a la gente lo que está pasando y él cita a Joel, él cita el Antiguo Testamento en Joel 2:29 y él dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y lo que Pedro estaba diciendo es que en ese momento se estaba cumpliendo esta palabra de Joel. Y un tremendo avivamiento se desató. Si nosotros leemos el libro de Hechos, estamos leyendo un libro de avivamiento. Y entonces aquí les puse dos fotografías. Una fotografía de un grupo grande de personas adorando al Señor y abajo un grupo de niños. Y es que nuestro Padre nos prometió, nos dejó hablado, dejó establecido. Por ahí oí que Dios no promete, es cierto. Él no promete, Él establece, Él hace. Porque aquí humanamente una promesa es, bueno, te lo prometo y dice, no voy a ver cuándo, no. Pero Dios cuando habla, él está diciendo la verdad, lo que va a pasar. Y entonces Dios nos dijo, esto es lo que va a pasar. Dice, hijos, hijas, ancianos, jóvenes, todos, no tenemos excusa. Y más allá de que no tenemos excusa, al leer esto es un versículo hermoso porque nos dice, tú estás incluido, tú estás incluida. No importa tu edad, no importa si estás muy jovencito, no importa si ya estás mayor, no importa tu situación.
yo te voy a usar, dice el Señor, yo te voy a hacer parte de mi plan. Es más, desde que Dios nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, dice que Él ya tenía planes para nuestra vida, Él ya tenía escrito en su libro cada día de nuestra vida. Entonces la noticia y lo hermoso de esto es que todos estamos incluidos en el plan del Señor. Todos tenemos un propósito. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Y qué pasó? Esto pasó en Pentecostés, ha seguido pasando, pero ¿qué creo yo? Que el cumplimiento total de este versículo es para este tiempo. Creo que este es un versículo que se cumplió en su totalidad en la iglesia temprana, pero luego vamos a contarles ahorita más adelante qué pasó, como que menguó un poco. Y creo que la plenitud, el cumplimiento de este versículo es justo para este tiempo, es justo para hoy. Y antes de continuar ya en lo que es el avivamiento y ese modelo de avivamiento para hoy día, quiero hablar de dos puntos bien importantes que no deben faltar en nosotros para hacer esos vasos de honra, esos vasos útiles en manos de Dios para poder portar y generar ese avivamiento que Dios nos está llevando, al cual nos está llevando. Y una de estas es permanecer unidos a nuestro Padre, permanecer unidos al Espíritu Santo durante todo el día, en todo lo que estemos haciendo. Me gustó mucho porque la semana pasada les compartí un reto, pues le puse yo, un reto que el Espíritu Santo me daba. Y este reto sigue siendo, porque se termina el miércoles, que nos pongamos de rodillas delante del Señor en una actitud de rendición, en la mañana, al mediodía y en la noche. Y si al mediodía no se puede, pues por lo menos parar un rato y conectarnos con el Espíritu Santo, conectarnos con nuestro Padre. Entonces es importantísimo que si nosotros vamos a hacer esos vasos útiles en las manos del Señor, busquemos intencionalmente estar conectados a nuestro Padre todo el día, en todo lo que estemos desempeñando. No importa si es cuidar nuestros hijos, ir al trabajo, lo que sea, hacer la comida. Persistentes en la oración. Decían en Hechos 6:4, dice, y nosotros, ahí estaban hablando los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo permanecemos unidos a Dios? Orando y leyendo la palabra. Leyendo su palabra. Así es como vamos a conocer el corazón de Dios, y a través de la lectura de la palabra es como el Señor nos va a ir revelando qué es lo que Él nos quiere hablar personalmente y para las naciones. Y el otro tema que vamos a hablar aquí, siempre en el contexto de la oración, y que vamos a empezar a introducir este concepto, es comunidad. Vamos a hablar de la iglesia de Hechos, vamos a hablar de comunidad. No podemos hablar de la iglesia de Hechos, de la iglesia temprana, de una iglesia verdadera, si no hablamos de comunidad. No es una iglesia formada por llaneros solitarios. No, es una iglesia formada en unidad. Dice en Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí está, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando nosotros leemos cómo era la iglesia de Hechos una y otra vez, vamos a encontrar esto, que había grupos de personas en un mismo sentir, unidos, orando, compartiendo en unidad, ¿sí? En compañerismo, en amor, se apoyaban los unos a los otros. Vamos a estudiar un poquito más de eso esta semana. Entonces, debemos permanecer en oración, debemos permanecer conectados a nuestro Padre, leyendo su palabra, y qué mejor si nos podemos unir entre hermanos en Cristo. Y podemos también tener esos momentos de adoración y de oración juntos. Hay una unción especial
que el Señor derrama cuando nos unimos en un mismo sentir a orar. Y en la palabra dice, ¿verdad? Donde dos o más, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor empieza a obrar fuertemente, ¿verdad? Pero hay una unción especial allí. Humildad. Humildad es el otro punto importantísimo que tenemos que mencionar. Quiero decirte que estamos a punto de que esa gloria del Señor sea derramada sobre el cuerpo de Cristo para llevar a cabo su agenda, que es ese gran avivamiento, esa última cosecha que se va a dar en todas las naciones. Y el Señor va a empezar a incrementar tus dones. El Señor va a empezar a usarte más, te va a empezar a hablar más, te va a empezar a dar más instrucción. Y te va a confiar de su poder, de su gloria. Y en medio de esto es importantísimo que nos mantengamos en humildad, reconociendo que es Dios y que no somos nosotros, reconociendo que de verdad nosotros no somos nada. Dice que lo necio del mundo escogió Dios. Dice que Dios escogió lo que no es, lo menospreciado. Eso somos nosotros. Entonces, cuando el Señor esté confiándonos en su eterna misericordia, ese poder, debemos mantenernos en humildad, porque si no, dice que la caída viene después de la soberbia. Dice en Lucas 9:48 que el más pequeño entre todos nosotros, ese es el más grande. No debemos enaltecernos, ¿verdad? Fíjense que cuando Pedro sale de este discurso, su primer discurso donde 3,000 personas se convierten, leemos que él sigue siendo, él y los demás discípulos, apóstoles, siguen teniendo una vida común, una vida normal. Yo no miro a un Pedro que dijo, wow, hoy sí aporto la unción, 3,000 se convirtieron de un solo, voy a poner el ministerio de Pedro, ahora me he visto con una túnica más elegante, de mejor lino, y ahora don Pedro. No, ellos siguieron viviendo una vida común y una vida que era marcada y caracterizada por llevar a los demás a Cristo, por quitar la mirada de los otros, del hombre, y poner la mirada en Cristo. Cuando alguna persona quería venir y los quería como adorar, idolatrar y los querían exaltar a los apóstoles, ellos inmediatamente dirigían a las personas hacia Cristo y les decían, no somos nosotros. Pablo en una ocasión le escribe, él les dice, miren, yo no fui quien dio su vida en la cruz por ustedes, ese fue Jesús. Ellos siempre llevaban a la gente a Jesús, y eso es algo que nos tiene que caracterizar y es algo que vamos a hacer si caminamos en humildad. Dice en el Salmo 115:1, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Entonces eso es algo que tenemos que tener clarísimo. El Señor Jesús nos lo dijo claro en Mateo 11:29, dijo que aprendiéramos de Él, porque Él era manso, Él es manso y humilde, que sigamos sus pasos, manso y humilde. Eso lo habló Jesús, siendo Dios. Imagínense cómo Él vino y se humilló, lavó los pies de sus discípulos, Él vino a servir y Él es nuestro maestro, de Él tenemos que aprender. Ay, qué hermoso, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Síguenos dirigiendo, Padre. Vamos a entrar ya en ese modelo del último avivamiento. Pero tenemos que tener algo bien claro. Fíjense que yo estaba orando sobre este tema. Yo le preguntaba, Señor, ¿cuál es tu corazón? ¿Qué quieres tú que hablemos? Vamos a hablar sobre el avivamiento. ¿Qué quieres tú que hablemos? ¿Cuál es tu corazón? Y el Señor me decía y me hablaba a través de 2 de Pedro 3:9, en la segunda parte del versículo dice, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios, que ninguno perezca. Jesús dio su vida en la cruz por ti, Él la dio por mí, Él la dio por todos. Él no quiere
que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios, en su misericordia, está ya a punto de desatar, de soltar sobre las naciones algo nunca antes visto, porque habíamos visto avivamientos por aquí, avivamientos por allá, en una nación, en otra nación. Pero Dios está a punto de derramar, de soltar ese avivamiento en las naciones, por misericordia, por amor, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un punto bien importante. El arrepentimiento es la característica del avivamiento. No puede haber avivamiento sin arrepentimiento, porque inmediatamente cuando conocemos a Jesús, lo que nosotros queremos es alinear nuestra vida a Él, alinear nuestra vida a su corazón. Entonces, un avivamiento va agarrado de la mano de arrepentimiento, de querer regresar a ese diseño original, a ese camino que es Jesús, que es la vida y que es la verdad. Miren qué hermoso el corazón de nuestro Padre. Fíjense que el Señor me hablaba y me daba este modelo, y Él me decía que hasta hoy hemos estado viviendo en un cubo, ¿sí? Entonces todo el cuerpo de Cristo y todo, pues hemos estado más bien pues encerrados, se han creado ministerios grandes, los cuales bendigo tremendamente porque han sido de gran bendición, ¿sí? Y entonces el modelo más bien había sido, y era un modelo que venía del Señor hasta hoy, de crecer ministerios, ¿sí? Y esa había sido la manera de evangelizar hasta hoy, lo cual es maravilloso, y yo bendigo y qué hermoso, y le doy gracias al Señor por sus ministerios, por sus iglesias, ¿verdad? Pero el Señor me decía que ya era el tiempo de que salgamos, de ese cubo, de que ese cubo sea roto. Él me decía, ese cubo debe romperse, porque debemos expandirnos, debemos expandir el evangelio a las naciones, debemos buscar llegar más allá. Y ahorita voy a profundizar en esto. Y vamos a regresar al libro de Hechos. Anunciando el evangelio. ¿En dónde anunciaban el evangelio los apóstoles? ¿Cómo anunciaban ellos el evangelio? Y yo les puse aquí un mapita de Israel, porque ellos pues llevaron el evangelio en lo que en ese momento era el mundo, ¿verdad? ¿Dónde anunciaban el evangelio? En todas partes. En las casas, dice en Hechos 2:4-6, junto al río, en las sinagogas, en la plaza y en el Areópago. En todos lados por donde ellos iban, ellos anunciaban el evangelio. En todas las ciudades. Dice que Felipe, dice en Hechos 8:40, se encontraba en Azoto y debía ir a Cesarea. Y dice que pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a su destino. Él iba, por donde él iba caminando, él iba anunciando el evangelio en todas las ciudades. Después de que Pedro y Juan sanan a un cojo en el pórtico de Salomón, y toda la gente se les acerca, ¿y qué pasó? Y dijeron ellos, la oportunidad perfecta, y ahí empiezan también a predicar el evangelio, a dar a conocer el evangelio, a dar a conocer al Señor Jesús. Entonces toda oportunidad era buena, era buena para poder dar a conocer, el evangelio. Ahora, ¿cómo lo hago? Tal vez nos hemos preguntado, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer en estos tiempos que estamos con el mundo al revés? No podemos ni siquiera salir mucho de nuestras casas, ni tampoco es recomendable, ni tampoco nos está llamando el Señor a arriesgar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo el evangelio? ¿Cómo podemos dar a conocer a Jesús? Y para esto quiero contarles un par de testimonios con el fin de que agarremos, de que ampliemos nuestra mente, ¿sí? Y de que entendamos
cómo funciona el Señor. Y quiero contarles el testimonio de esta amiga y hermana en Cristo. Ella, antes de todo esto de la pandemia, tenía un grupo en su casa, un grupo cristiano en su casa, pues lamentablemente, obviamente, ya no pudo seguir. Entonces ella le dice al Señor: Señor, yo quiero seguir sirviéndote, yo quiero seguir dándote a conocer, ¿qué hago? Y ella trabaja desde su casa, gracias a Dios, pues está estable económicamente, pero el Señor le da la idea que le dice, ¿verdad?, que ponga una tienda en su casa. Y entonces ella puso una tienda en su casa. Y a través de la tienda, el Señor la ha usado para poder dar a conocer a Jesús y para poder ser de ayuda. El Señor la ha usado como un ministerio. Fíjense que ella, a través de la tienda, se ha enterado de las personas que tienen necesidad económica y pues gracias a Dios ha podido compartirles alimentos. Ella también es enfermera, sabe de enfermería, entonces cuando las personas necesitan, pues ella los puede inyectar y hacer procedimientos pues que hace una persona que está en enfermería. Y el Señor la ha ayudado, porque de repente llega alguien y como la conoce le dice: mire, le regalo este medicamento, y de repente llega alguien más y le dice: ay, necesito un medicamento, y ya le dice: aquí está. Entonces es una hermosa manera de ayudar, de llevar más allá el Evangelio de Cristo. Fíjense, esa es una idea preciosa, algo que, pero hoy no te lo quiero plantar como una idea, porque no se trata de ideas nuestras. Se trata de implementar aquello que el Espíritu Santo nos dirige. Te voy a contar otra cosa que me pasó, y aquí quiero que entendamos bien el modelo del Espíritu Santo. Estamos leyendo aquí que Felipe, en esta ocasión, él iba predicando el Evangelio por donde pasaba, pero también tenemos un ejemplo contrario. Y vamos a ir en Hechos 16 del 6 al 7. Dice: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, algo bien importante, si el Señor nos está diciendo: tú eres parte de mi avivamiento, y lo que yo te estoy pidiendo hoy es que salgas de esas estructuras, es que esas estructuras sean rotas y tú salgas, ¿sí? Que ya no te dejes enmarcar por lo que hasta hoy sabías, sino que hoy dejes esas estructuras atrás y me empiezas a escuchar y hacer lo que yo digo, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Si Él nos está mandando a hacer eso, entonces es bien importante que nosotros sepamos cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, a dónde sí ir y a dónde no ir. En estos tiempos tan cruciales, el Espíritu Santo te va a decir: ahí sí, ahí no. Ahorita calla, ahorita habla. Yo sé que esto se oye más fácil de lo que es hacerlo. A mí me ha pasado que de repente he hablado de más, ¿verdad? Y no se trata de eso, no se trata de que vayamos a salir a la calle y a gritar por todos lados, no. Se trata de ser intencionales en obedecer al Espíritu Santo y en hablar y en ir a donde Él diga. Fíjense que, por ejemplo, en Hechos 18, del 9 al 10 dice, esto fue en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces en esta ocasión el Espíritu Santo sí le dice a Pablo: ve, habla y yo te voy a respaldar. Les voy a poner un par de ejemplos míos, discúlpenme que hable de mí, pero a veces no puedo hablar de otras personas sin su consentimiento. Fíjense que voy un día y tengo que hacer un mandado en un centro comercial y me estaciono y quedo enfrente de una zapatería, y el Espíritu Santo me dice: entra a esa zapatería, vas a ir a orar por ellos. Yo entro a la zapatería sin intención de comprar zapatos. Siempre es interesante ver, ¿no? Entonces entro y empiezo a platicar con la esposa, ¿verdad? Estaban los dueños, eran quienes quienes atienden. Y le empiezo a preguntar, ¿verdad? Porque yo le digo: Espíritu Santo, ¿qué quieres que ore? ¿Por dónde? Dame aquí una puerta de entrada, ¿qué hago? Y le pregunto a ella: ¿y cómo están? Bien. Y le pregunto por el negocio, me dice que bien. Le pregunto por los hijos, me dice que bien. Y todo era bueno y perfecto. Y yo: Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo están de salud? Bien. ¿Ok?
Entonces, en eso agarro unos zapatitos, pues para mi niña chiquita, llego a la caja y ahí estaba el esposo atendiendo. Midemos, a ver si los zapatos quedan, no quedan. Pero yo veo que ellos le están tomando fotografías a los zapatos. Y yo le pregunto que si tienen una tienda en línea, que si ese es el motivo. Y entonces él me comenta que no, que hace algún tiempo les robaron un pedido muy grande y perdieron cientos de miles de quetzales y que ahorita lamentablemente pues les tocó empezar de cero, que el negocio les está costando, que ese mes no habían vendido nada. Y ahí el Señor pues me da la puerta para poder cumplir esa asignación que Él me había dado. Y gracias a Dios pudimos orar por ellos, el Señor nos puso ahí a interceder, a activar su negocio. Al día de hoy hemos seguido yendo, pasando por ahí, sigue abierta la zapatería, gracias a Dios, y están bien y sabemos en el Señor pues que así seguirá siendo. Entonces, esas son las instrucciones que el Espíritu Santo nos va a dar para poder llegar y orar e interceder, bendecir. A veces el Señor nos va a decir a tal persona, dale esto. A tal persona, dile esto. Ora por tal persona. Miren, tal vez a veces creemos, pero si solo es una oración. Pero nosotros no sabemos si esa oración o si esa ayuda que dimos, grande o pequeña, no importa, es la respuesta de Dios ante el clamor de alguien. Y si a través de esa asignación, ese encargo que nosotros cumplimos, esa persona va a creer en Jesús, esa persona va a entregar su vida y va a ser salva. Y es que aquí, mis amados, estamos hablando de la vida eterna. Y por eso es tan importante este versículo que dice, ¿verdad? Que Dios no quiere que ninguno perezca, porque aquí estamos hablando de la vida eterna, no de esta vida. Ahora hemos visto tanta gente morir y tenemos que tomar conciencia que esta vida es pasajera, es temporal, es un suspiro. Aquí estamos hablando de vida eterna y tú no sabes si al cumplir una encomienda que el Señor te ha dado, vas a ser un instrumento, vas a ser un vaso útil del Señor para que esa persona sea salva y pueda pasar su eternidad con el Padre. Esto es cosa tremenda. Te voy a contar este testimonio. Fíjense que un día tengo un sueño y sueño que estaba en una funeraria sola y que estando en la funeraria el Señor me ponía a orar por una persona. Al siguiente día me llaman en la tarde y me dicen que mi abuela había fallecido. Fue un poco sorpresivo en el sentido de que ella ya era una persona mayor, pero no nos esperamos, no estaba crítica, ¿verdad? No nos esperábamos que fuera a morir ya, pensamos que le faltaba un poco más. Y resulta que la estaban velando en la misma funeraria que yo tuve en el sueño. Entonces voy a la funeraria, yo sola, como lo soñé en el sueño, no iba con mi familia, fui yo sola, pues obviamente. Y estando ahí en la funeraria le digo, Señor, ahora entiendo, tú quieres que yo, pues además de acompañarnos aquí con mi familia, pues y de velar a mi abuela, tú quieres que yo ore por alguien, como me lo mostraste en el sueño. Bueno, se acabó, se fueron todos, ¿verdad? Me quedo yo ahí y le digo, Espíritu Santo, ¿qué es? Y justo, me dice ahí, justo estaba una señora sentada, ella sola, en una silla, con una silla vacía a la par. Y yo me acerco y le digo, señora, ¿puedo orar por usted? Claro, me dice, por supuesto. Y el Señor pues tenía una hermosa palabra para ella, respondiendo oraciones que ella había hecho. Entonces, así es como el Espíritu Santo obra y debemos, por eso yo les hablaba de la permanencia. Si nosotros permanecemos en oración, permanecemos conectados con nuestro Padre durante todo el día y lo hacemos intencional, miren, hay que poner hasta una alarma, ¿verdad? Una alarma al mediodía, eso es parte de la estrategia que el Señor nos dio, poner una alarma al mediodía para recordarnos, porque a veces entiendo que la rutina nos agarra, pero entendamos también que estamos ya en ese avivamiento, y ahorita les voy a explicar por qué, y que debemos entonces estar apercibidos y estar bien atentos. ¿Y por qué estamos ya en el avivamiento? Que ustedes miran, no, pero si aquí todo sigue igual.
Como yo lo veo y como lo han hablado muchos profetas y lo están hablando, es que estamos a punto. Y yo lo puedo comparar con una comida. Digamos que yo estoy haciendo una rica lasaña en mi casa y tú llegas. Y vas a sentir el aroma, la mesa está puesta, la mesa está servida. La lasaña ya está hecha, solo que está en el horno. Pero es cuestión de minutos en que el horno dé un timbrazo y esa lasaña se saque, se sirva y esté lista para comer. Así estamos ahorita delante de ese avivamiento que el Señor va a derramar sobre las naciones. Está a punto de dar el timbrazo, pero ya está listo. Por eso decimos, ya estamos en ese avivamiento, ya estamos. ¿Y cómo se va a dar ese avivamiento? Pues el Señor sabrá. Pero a nosotros nos está llamando a expandirnos, a salir, a llegar a más. Imagínense que todos los cristianos, todos aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, empecemos a disponernos al Señor y a cumplir esas asignaciones que Él nos da. Imagínense cuánta gente llegaríamos. Si el Señor nos dice, ahorita haz una llamada, ahorita manda un mensajito, ahorita sal en las redes. Yo por eso estoy aquí. No fue mi plan, no fue mi plan que yo un día dije, ay, qué bonito eso de los videos y voy a empezar y lo planifiqué. No fue mi plan. Fue el Señor quien me llamó a hacerlo. Si el Señor te llama a ti a hacerlo, hazlo. Si el Señor te llama a publicar una cita bíblica en tus redes, hazlo. Llenemos las redes de las buenas nuevas, de esas buenas noticias. ¿Cuánto no estamos necesitando buenas noticias hoy día? ¿Cuánto no las estamos necesitando? Estemos apercibidos y atentos a la voz del Espíritu Santo. Lo hemos estado viendo. La iglesia primitiva era una iglesia dirigida 100% por el Espíritu Santo. Y a eso es a lo que estamos siendo llamados hoy. Tú y yo, las personas. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor, tú eres importante. Tú eres una pieza importantísima dentro de ese plan divino de redención del Señor. En su misericordia Él nos ha escogido. Tú eres una pieza importante. Empieza a buscar al Padre. Empieza a buscar su rostro. Él te va a hablar, Él te va a dirigir. Empieza a leer su palabra. Él te la va a revelar. Cuando leemos la Biblia, escuché algo muy lindo. Dicen que es el único libro en el cual cuando tú lo lees el autor está presente. Ay, gracias Señor, gracias Padre, te damos en el nombre de Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a cumplir esas asignaciones? ¿Cómo vamos a hablar con la gente? ¿Qué les vamos a decir? Con denuedo. Dice que el denuedo es valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Podemos llamarle, nosotros le llamamos con autoridad. Ay, ¿con qué autoridad hablan? Con la autoridad que viene del Padre. Vemos en la Biblia que es hablar con denuedo. Pablo pedía constantemente oraciones por él para que Dios le diera denuedo. Dice en Efesios 6:19, dice Pablo, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Con denuedo, con valor, con energía, con decisión. En Hechos 4:13, Pedro y Juan están delante de los gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote y los de la familia de los sumos sacerdotes. Ellos que eran unos pescadores, personas comunes sin mayor estudio, estaban delante de las personas más importantes que podían existir en Jerusalén. Y dice que ellos se sorprendieron. Dice que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Recordemos esto. Reconocían que habían estado con Jesús. El denuedo, mis amados, el denuedo viene del Espíritu Santo.
En Hechos 4:31 aprendemos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Primero fueron llenos del Espíritu Santo y segundo, acto seguido, hablaron con denuedo. El denuedo viene del Espíritu Santo, ese valor, energía, decisión para hablar de la palabra de Dios viene del Espíritu Santo, sin importar a quién tú tengas enfrente, sin importar las credenciales de esa persona que tú tienes enfrente, sin importar. El Espíritu Santo te va a dar denuedo. Y hoy quiero que sepas algo que viene directamente del Espíritu Santo, que Él me estaba hablando mientras preparábamos este estudio. Y el Señor me decía, yo quiero darles de mi denuedo. Yo quiero darte de mi denuedo, dice el Señor. Porque cada vez que el Señor te va a mandar a una asignación, Él te va a mandar equipado, Él te va a mandar equipada con lo que tú necesitas. Él te va a cubrir, Él va a ir delante de ti y te va a equipar. Y te va a dar ese denuedo, ese valor, esa decisión, esa autoridad que tú necesitas para llegar a las personas a las cuales Él te está mandando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos aquí a devolver aquí la pantalla. Muy bien, excelente. Ay, gracias Señor, gracias por esta aprendizaje que estamos teniendo hoy. El Señor actúa en tiempos, Él actúa en tiempos, Él actúa en horas, en minutos específicos, en detalles específicos. Esta semana he visto testimonios de gente que recibe un dinero justo el día y en el momento que lo tenía que recibir, de donde menos se lo esperaban. Puede ser que el Señor te diga ahorita, haz una llamada y da tal palabra. Y puede ser que eso sea para la preservación de la vida de alguien. ¿Por qué? Hubo un tiempo, vamos a llamarle de pausa más o menos, o en el que mirábamos, como decíamos, un avivamiento por aquí, por allá, pero ¿por qué como que el Señor se ha retenido un poco de su gloria? Leíamos en Hechos que todos serán sanados. ¿Por qué? Porque hoy sí hay muchas sanidades, pero porque no todos son sanados. Y aquí vamos a entender dos cosas. Una es porque hemos caminado en mezcla. No hemos buscado santificarnos. Dice en la palabra que aquel que ya es santo, que se santifique aún más, dice en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces hemos caminado con mezcla y toda esta mezcla empezó en el año 325 después de Cristo en el concilio de Nicea. Tú lo puedes estudiar a profundidad, por ahí está en internet la información. ¿Qué pasó en el concilio de Nicea? Viene Constantino de Italia y él de Roma, y él dice, ahora el cristianismo va a ser la religión oficial. Y ahora todos van a ser cristianos, y dejaron de perseguir a los cristianos porque eran perseguidos hasta ese entonces. Entonces, uno puede creer que eso era algo muy bueno. Lamentablemente lo que pasó fue que se hizo una mezcla y se mezcló a Cristo con la política, se mezcló a Cristo con el mundo y peor aún, se mezcló a Cristo con la adoración al sol que ellos tenían, porque ellos pensaron que la gente iba a digerir más fácilmente el cristianismo si mantenían tradiciones que ellos ya venían acarreando. Entonces se le pone fecha a lo que ahora conocemos como Semana Santa, al Pesaj, se le cambia la fecha bíblica y se le pone la fecha en la cual ellos tenían sus ritos de adoración al rey sol. Acordémonos que además ellos utilizaban o se movían bajo un calendario solar, mientras que en la Biblia tenemos un calendario lunar, y empezaron a cambiaron muchos detallitos. La palabra está exacta, no se preocupen. Esto fue más tradición humana, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer esos cambios y ahí se hace esa mezcla, y eso es bien tremendo, porque tengo aquí la cita en Mateo 5:19, donde dice: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces es
duro, no es bueno cambiar lo que está escrito en la palabra, y lamentablemente se cambiaron algunas cosas. Entonces nació una nueva religión mezclada. Dios en su eterna misericordia en medio de esta mezcla no nos ha dejado, se ha derramado, ha estado con nosotros. Y lamentablemente esta mezcla se ha dado a nivel macro, ¿verdad? Como se dio aquí, a nivel de todos, y se ha dado a nivel personal también. También nosotros hemos caminado en mezcla. Sí, dice que a quien dos señores sirve, uno sirve, al otro engaña, y lamentablemente estamos sirviendo a veces a dos señores, ¿verdad? Queremos seguir con nuestras cosas del mundo y también con la Biblia y con Dios. Y no se puede, no se puede. Hay cosas que no podemos, cosas que debemos dejar ir, y nos debemos amoldar a lo que está escrito en la palabra y a lo que el Señor nos está mandando. Y otro motivo por el cual no hemos visto la plenitud de esa gloria de Dios ha sido por el tiempo. Como yo les comentaba, Dios trabaja en tiempos específicos y el tiempo no se había dado, porque el tiempo es ahora. Es ahora cuando estamos a la puerta, que estamos ya cerquita de esa segunda venida de Jesús. Y es ahora cuando ese avivamiento se tiene que dar. Entonces, miren qué emoción, ¿verdad? En medio de que estamos viviendo en un mundo revuelto, estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo su gracia ser derramada sobre nosotros, estamos viendo su amor, su misericordia. Entonces es en este tiempo. Entonces por eso es tan importante que estemos estudiando esto, porque ha llegado el tiempo. El tiempo es ahora. Los postreros días son ahora. La plenitud del cumplimiento de ese versículo es ya. Es ya. Así que bueno, espero dejarte emocionada, emocionado. Espero dejarte la inquietud de buscar al Señor, de preguntarle, Señor, ¿qué papel voy a desempeñar yo en medio de tu plan de redención? Hay cosas que deben ser cumplidas antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Padre, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este día. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y hoy yo te voy a compartir ahora una palabra de parte del Padre. Y es una palabra de instrucción. Dice el Señor, está atento hoy y en estos días, dice el Señor, porque yo te estaré dando planos e instrucciones específicas de lo que está por venir. Estamos por entrar en una nueva temporada y el Espíritu Santo está dando esos planos para tu vida y te está mostrando qué es lo que viene, cómo hacerlo, por dónde encaminarte, si tienes que hacer cambios, qué cambios. Y dice el Señor, quiero que estés muy atento, dice el Señor, que apuntes, que escribas, que dibujes esos diseños que el Señor te está dando específicamente para ti, para tu ministerio, para tu negocio, para tu familia. Porque en base a ese plan, dice el Señor, yo te voy a abrir puertas. Y es aquí lo importante de recibir ese plano que el Señor te va a dar y de escribirlo y de anotarlo. ¿Para qué? Dice el Señor, cuando esas puertas sean abiertas delante de ti, tú sepas reconocer que son puertas que vienen de mí, dice el Padre, y camines a través de ellas. Porque yo no quiero, dice el Señor, que pierdas las oportunidades que vienen de mí. Yo no quiero que te confundas y que no identifiques que son puertas mías, dice el Señor. Y también hay otra instrucción que me da el Señor. Dice, es importante que tú tengas claro ese camino que yo te estoy trazando para que no te confundas y para que otras puertas que se abren que no vienen de mí no te distraigan y no te hagan desviarte. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte, por favor, que tú tomes y atesores esta palabra. Y quiero pedirte que si el Señor te empieza a hablar a través de sueños, de visiones, a través de otras personas, a través de leer su palabra, por favor, escribe, anota, dibuja y guárdalo y atesóralo. Y tómalo como una visión, como una misión para esta nueva etapa que está por venir. Es una etapa crucial porque estamos entrando ya en el trecho final. Y debemos tomar esto con la importancia de vida. Y recuerda, el Señor me está recordando, eres importante en su plan. Él quiere usarte, Él quiere manifestarse a través tuyo. Él quiere hacerte partícipe, es su plan hacerte partícipe. Tú eres necesario. En su misericordia el Señor nos está incluyendo y el Señor dice, tú eres necesario, dice el Señor. Yo te he dado dones, habilidades específicas, dice el Señor, las cuales usaré para este tiempo. Dice el Padre, hay dones y habilidades específicas que te he dado a ti, que no le he dado absolutamente a nadie más. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Y estoy sumamente emocionada por lo que el Señor está por hacer. Porque en medio de todo lo que está pasando, Él nos va a guardar. Él se va a manifestar. Y vamos a ver su gloria manifestarse en las naciones. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, que tengas una excelente semana y nos estamos viendo pronto.